Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a hablar sobre los diccionarios en Python. Los diccionarios son una de las colecciones que nos ofrece Python. Y hemos visto las listas, las tuplas y los conjuntos. En los diccionarios los datos se almacenan en parejas de clave-valor. Vamos a ver su sintaxis. Entonces, primero el nombre de la variable que va a almacenar el diccionario. Luego entre llaves van a ir cada una de las parejas que conformarán los elementos del diccionario. Entre comillas puede ser dobles o simples, va a ir cada clave. En este caso la primera será el nombre, luego dos puntos y ya va enseguida su valor. Como el valor para la clave nombre es un string, en este caso, perdón, el nombre Carlos va entre comillas. Digamos que la segunda clave sea edad, dos puntos, pero como es un entero, entonces va sin comillas, coma, y vamos a incluir por último una tercera clave que la vamos a llamar casado. Dos puntos y aquí vamos a incluir un boolean. Entonces ya aquí tenemos creado nuestro primer diccionario, de tal forma que tenemos clave valor y van separados por comas cada uno de los elementos. Y entre clave y valor van dos puntos. El contenido de los diccionarios se puede modificar, es decir, podemos eliminar, modificar o agregar nuevos elementos. Vamos a imprimir este diccionario, vamos a hacerlo en una nueva celda. Vamos a imprimir nuestro diccionario. Ejecutamos esta celda y allí tenemos su contenido de cada una de las parejas clave-valor. Entonces, como lo dije, su contenido se puede modificar. Para poder hacer cualquier cambio o adición al diccionario, debemos tener en cuenta que los elementos se pueden referenciar con base en su clave. Entonces, para ello vamos a verificar que, por ejemplo, en nuestro diccionario podemos acceder a un elemento a través de su clave. Por ejemplo, en este caso, vamos a acceder al nombre. Para ello utilizamos la sintaxis de nombre diccionario, corchetes y al interior va a ir la clave que queremos utilizar. Entonces imprimimos y obtenemos el nombre. Si quisiéramos modificar alguno de los elementos, simplemente utilizamos nuestro diccionario nuevamente entre corchetes la clave que queremos modificar. Por ejemplo, vamos a cambiar el nombre y entonces le reasignamos el valor que le queremos otorgar a ese elemento. Para este caso, digamos que el nombre sea Carlos Alberto. Ejecutamos hasta allí y vamos a imprimir nuevamente nuestro diccionario. Entonces observamos que la clave nombre ha sido modificada. Si quisiéramos agregar un nuevo elemento, lo hacemos también con la misma sintaxis. Dic, para este caso, que es mi diccionario, y vamos a agregarle, por ejemplo, una nueva clave que sea país. Como el contenido para esta clave, o el valor más bien, es un string, pues debe ir entre comillas. Digamos que sea Perú. Y vamos a imprimir cómo ha quedado nuestro diccionario. Entonces observamos que se ha agregado un nuevo elemento. Los diccionarios, sus elementos están ordenados.
No me refiero a que tengan asignado un índice o un número específico. A lo que me refiero es que se imprimen en el mismo orden en que han sido ingresados dentro del diccionario. De igual manera, el elemento nuevo se asigna al final del mismo. Como los diccionarios permiten cambiar y agregar elementos, entonces de igual manera podemos eliminar. Para ello vamos a utilizar el método pop. Entonces, digamos que en nuestro diccionario utilizamos el método pop y podemos eliminar, por ejemplo, en este caso vamos a eliminar el elemento edad. Vamos a imprimir nuestro diccionario y observamos que el método pop ha eliminado el elemento edad. Los diccionarios no permiten elementos duplicados. Vamos a utilizar el mismo diccionario, a copiarlo en esta celda y entonces vamos a intentar duplicar, por ejemplo, la clave nombre y aquí vamos a reasignarle, por ejemplo, Fernando y vamos a imprimir y falta una coma, por eso me está lanzando un error y vamos a imprimir nuestro diccionario. Entonces observamos que en lugar de duplicar la clave nombre, lo que ha hecho es modificar esa clave. Entonces, por esa razón, nos advierte mediante esta forma que no admite elementos duplicados. En muchas ocasiones se hace necesario conocer el tamaño o la cantidad de elementos que contiene el diccionario. Para ello utilizamos la función lem. Esta función lo que nos retorna es el tamaño o la cantidad de elementos que tiene un diccionario. Esta ya la hemos utilizado cuando cuando vimos en el video de listas, también lo utilizamos al igual que tuplas. Entonces les voy a dar también una tarjeta en la parte superior de este tutorial para que accedan a el video sobre listas. Entonces vamos a imprimir cuál sería el tamaño de nuestro diccionario. Para ello utilizamos la función lem. En este caso tiene 3 elementos. Así como lo hemos visto con otras colecciones, también los diccionarios admiten diferentes tipos de datos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear un diccionario DIC1. Vamos a crear, por ejemplo, una clave nombre y allí vamos a incluir, por ejemplo, el nombre Alejandro. Vemos que es un string. La segunda clave puede ser la edad, 2.35. Estaríamos ingresando un entero. Otra clave sería casado y aquí estaríamos ingresando un boolean. Otros podría ser la clave altura. Aquí podríamos incluir un float. Entonces podemos ver que los elementos al interior de un diccionario pueden ser de diferente tipo. Vamos a imprimir dic1. Entonces observamos que
Los elementos son de diferente tipo, string, entero, float, y también tenemos un boolean. Entonces, esa es la versatilidad de los diccionarios en Python. También los diccionarios nos ofrecen la posibilidad de anidar. Al interior de un diccionario pueden ser listas, tuplas o otros diccionarios. Entonces vamos a crear un ejemplo basado en ello. Vamos con este mismo diccionario y vamos a crearlo aquí. Entonces vamos a crear, por ejemplo, otro diccionario al interior de este. Digamos que tenemos un diccionario cuya clave va a ser hijos. Entonces, digamos que aquí está el nombre, que sea Paula, y otra clave que sea edad. Entonces allí estaríamos anidando un diccionario al interior de otro diccionario. Lo imprimimos y observamos que se ha creado un diccionario al interior de otro diccionario. Podríamos hacerlo también con una lista. Entonces podríamos tener aquí enseguida, por ejemplo, una clave que se llame deportes. Para este caso va a ser una lista, por ejemplo, fútbol y tenis. Ejecutamos hasta allí y vamos a imprimir nuevamente nuestro diccionario. Entonces ya observamos que además de un conjunto anidado, también tenemos una lista. Ya observamos cómo podemos anidar un conjunto o una lista dentro de un conjunto. Ahora vamos a hacerlo anidando una tupla. Entonces vamos con el mismo diccionario, vamos a copiarlo nuevamente. Y aquí al final vamos a agregar una tupla. Vamos a llamarla identificación. Entonces en esta tupla, recordemos que las tuplas van entre paréntesis. Digamos que tenemos la identificación, por ejemplo, que sea 1, 2, 3, 4, 5. Que esa sea la identificación, pero que a su vez tenga una ciudad, por ejemplo, Lima. Ejecutamos hasta allí y vamos a imprimir ahora el contenido de nuestro diccionario. Y observamos que tenemos adicionalmente una tupla llamada identificación. Entonces, la versatilidad de los diccionarios nos permite anidar diferentes tipos de colecciones. También cuando estamos trabajando, desarrollando nuestro código, se hace necesario saber el tipo de una variable. Entonces también es importante, digamos, para este caso que estamos utilizando diccionarios, conocer de pronto en algún momento el tipo de variable que es dic. Entonces utilizamos el método, me faltó un paréntesis, el método type con el cual podemos conocer que el tipo de la variable dic1 es de tipo dictionary. O sea que es una clase y eso nos da un objeto llamado dic1. También la colección diccionarios tiene un constructor. Entonces vamos a crear un diccionario con el constructor. Vamos a llamarlo dic2. Dic2. Y aquí vamos a utilizar el constructor diccionario.
Entonces, este constructor nos va a permitir generar una variable de tipo diccionario. Entonces, al interior, entre paréntesis, vamos a incluir los parámetros. Digamos que tenga un nombre, le asignamos un igual. Aquí no utilizamos dos puntos, sino el signo igual. Entonces, digamos que sea María o Marina, que tenga una variable o clave llamada ciudad igual Quito, y por último que tenga una edad, digamos 45. Entonces, si ejecutamos hasta allí, ya tenemos creado un diccionario. Vamos a imprimir dic2. Entonces, allí tenemos definido nuestro diccionario. Para confirmar y darle uso a la variable type, vamos a conocer de qué tipo es la variable dic2. Entonces, efectivamente, nos dice que es de tipo dictionary. Bien, amigos, hemos aprendido nuevas cosas de Python, específicamente en cuanto a la colección diccionarios. Ya tenemos características de ellos, la sintaxis, sabemos que se pueden cambiar sus elementos, pueden hacer algunas modificaciones, no permiten elementos duplicados, ya sabemos cómo obtener el tamaño del diccionario, también podemos anidar diferentes tipos de colecciones y hemos aprendido a manejar su constructor. Bien, amigos, le agradezco por su atención. Los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para recibir notificaciones de los próximos tutoriales, que compartan este tutorial. Gracias por su atención. Hasta pronto.